inmediato nuestro siguiente invitado, el diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, integrante además de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum. Muchas gracias por el contacto, muy buen día. Hola, muy bien, buenos días. Diputado, comenzar, estamos ya a pocos días, como cada ciclo anual, de que desde el gobierno se ingrese, en este caso ya la ley de presupuestos 2025. Días previos, jornadas previas, ha hablado desde el propio Ejecutivo, del titular de Hacienda, Mario Marcel, de recortes presupuestarios que llegarían a los $1.000 millones. Algunas voces incluso de la propia Comisión de Hacienda también hablan de tener una discusión con mesura, con cuidado. ¿Cuáles son sus, por lo menos, primeras impresiones cuando ya estamos a pocos días de conocerse ya con detalles más concretos lo que podrían ser los recursos pensando para el próximo año? Mire, tenemos muchas aprensiones y tenemos mucha expectativa respecto a lo que va a hacer este proyecto, porque lo que está sucediendo hoy día en la economía nacional es bastante delicado. Hoy día tenemos un informe del Consejo Fiscal Autónomo que, por ejemplo, recomienda que el presupuesto del próximo año, de aquí al 2028 en realidad, no crezca más allá del 1,6%, fundamentalmente porque hoy día tenemos una baja de ingresos muy notoria. De hecho, en este mismo mes de septiembre, si lo comparamos con el año pasado, teníamos 3,7% menos que de ingresos del año pasado, y la única actividad económica que está empujando la economía claramente son las actividades mineras. El resto de las actividades están muy deprimidas y por lo tanto tenemos un problema de ingresos para poder diseñar el próximo año la ley de presupuesto. Ahora el gobierno ha dicho que ellos van a avanzar en una ley de presupuesto que va a poder estar alrededor del 2,2, 2,5% de crecimiento, pero hay que considerar una cosa, que el crecimiento del gasto desde el año 2010 al 2019 fue siempre alrededor del 4,5, 4,9, por ahí se movía, y el gobierno, ¿cierto?, está haciendo una rebaja que es bastante sustantiva. Ahora, a nosotros lo que tenemos francamente temor es respecto de la generación de ingresos, porque, por ejemplo, ustedes antes de entrevistarme, ¿cierto?, estaban hablando respecto del proyecto que se aprobó anoche, de la anti-evasión y anti-elusión. Y ahí tenemos un problema de diagnóstico, más que lo que vamos a votar hoy día. Nosotros, la centro derecha, tiene un compromiso de aprobar este proyecto hace mucho tiempo, incluso antes que se discutiera la reforma tributaria, pero teníamos una aprehensión respecto del diagnóstico que hace el gobierno. El gobierno dijo que quería recaudar alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto. Muchas instituciones, incluso el Fondo Monetario Internacional, le dijo que no iba a llegar al 0,5%, que era más o menos lo que ellos pretendían. Y bueno, se basó la discusión en números, digamos, que nosotros no compartíamos, y ahí estuvo un poco, y ahí está todavía el temor de que finalmente no podamos recaudar lo que el gobierno proyecta. No nos olvidemos también lo que le pasó a la presidenta Bachelet en el 2014, cuando pretendió recaudar el 3% del Producto Interno Bruto, llegamos al 1,4%, y hoy día tenemos no solamente una contracción económica, sino que también una baja recaudación. Por lo tanto, la preocupación de la ley de presupuesto no es tanto hoy día en qué vamos a gastar los recursos, sino que cómo vamos a generar recursos para poder darle estabilidad, cierto sustento a la ley de presupuesto del próximo año. Ya, diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, para entenderlo así, llevarlo bien simple, a ver si es que entendí bien, y si no, usted me corrige, por supuesto. La preocupación de ustedes, llevándolo, por ejemplo, a la vida diaria, es que tengo la intención, por ejemplo, de comprarme un auto que vale 3 millones de pesos, un auto usado ahí, baratito. Y confío en que, por ejemplo, voy a recibir, por concepto de un pituto, que voy a realizar aproximadamente 500.000 pesos, y que esos 500.000 pesos me van a servir para pagar, por así decirlo, el crédito que yo pida para comprar el auto. Pero finalmente el pituto no era por 500.000 pesos, sino que por 300.000. Entonces ahí ya tengo un déficit que voy a tener que arreglarme de alguna u otra forma para conseguir esos 200.000 pesos. ¿Es más o menos esa la preocupación que ustedes tienen respecto de cómo se está viendo el presupuesto? Muy buen ejemplo. Pero mire, ¿cuál es el problema? De esos 200.000 pesos que usted dice, me las voy a tener que arreglar. ¿Sabe lo que hace el Estado? Generalmente emite deuda. Y ese es el otro problema, porque nosotros hoy día tenemos un nivel de deuda que llega al 42,1%, y estamos pagando anualmente, que la gente se haga una idea, más o menos lo mismo que queremos recaudar con este proyecto de evasión y elusión. Estamos pagando el 1,2% del Producto Interno Bruto anual por intereses.
Entonces es necesario, urgente, ir disminuyendo la deuda. Entonces el gobierno tiene para el próximo año proyectado no solamente esta norma a evasión y antelusión, que como le digo, hay una diferencia de criterio respecto a lo que se va a recaudar, pero tiene como meta, ¿cierto?, también que el sector minero le aporte un recurso, una cantidad de recursos importante. Entonces, hay un sector de nosotros que pensamos que una parte de esos ingresos no se puede ir a gasto, se tiene que ir necesariamente a ahorro para poder ir disminuyendo la deuda, porque la gente tiene que entender que a la medida que el país tiene un nivel de deuda mayor, los niveles de riesgo son mayores y por lo tanto las tasas de interés que pagamos por créditos para hacer inversión en el país van aumentando rápidamente. Eso afecta claramente los niveles de empleo que hoy día, cierto, están tremendamente golpeados. Fíjese que vimos un informe hace unos días nomás. Tenemos casi 1 millón de desempleados en Chile y 2.600.000 personas trabajan en la informalidad, o sea, sin contrato y ganando menos que el salario mínimo sin resguardos sociales. Entonces, esas son las preocupaciones. Yo sé que es difícil a veces entender y que la gente entienda siempre lo que está pasando, pero tenemos un problema de generación de ingresos básicamente que el gobierno, digamos, nosotros hemos visto poco interés y poco foco en eso. Nosotros creemos que es urgente poder hacerlo. Diputado, claro, cuando se acerca cada fin de año esta nueva discusión, y en esta no ha sido la excepción, ¿cierto?, por los respectivos contextos, desde los distintos sectores o cada uno de los integrantes del Congreso plantea urgencias, temas más urgentes que otros al momento de priorizar algunos recursos. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Pero también quiero agregar ahí discusiones que en este caso van a ir en paralelo. Por ejemplo, se vienen anuncios respecto del pago del CAE, por otra parte sigue en trámite pensiones, se ha ido sumando lo que pasa con el subsidio eléctrico. ¿Cómo podemos mirar ese marco en general? Exactamente, ese es el problema. El problema es que el gobierno sigue comprometiéndose al gasto, pero no hay ningún proyecto importante para generar nuevas inversiones y nueva recaudación. Si nadie le dice al gobierno que no pueda cumplir su promesa, y ojalá pudiéramos pagar el CAE, a nosotros nos encantaría tener 14.000 millones de dólares en el bolsillo y pagarle a todos los estudiantes, pero eso hay prioridades muy distintas. Ayer salió una encuesta, el 14% apenas de la gente en Chile cree que el pago del CAE es una prioridad ante todas las otras necesidades. Hoy día evidentemente el tema de la delincuencia y el tema del narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración irregular, además del tema económico, son prioridades junto con las 2,5 millones de personas de las listas de espera. Claro que son una prioridad. Entonces uno echa de menos que el gobierno, digamos, ponga los énfasis en donde faltan ahí los recursos, donde es más obvio. Ahora, si usted me pregunta a mí, usted hacía alusión al recorte que el gobierno va a hacer, ¿cierto?, de 1.000 millones de dólares de programas mal evaluados. Fíjese que la DIPRES hizo un informe que hace unos meses nomás, que habían 40.000 millones de dólares que estaban en programas mal evaluados y que no llegaban directamente a los chilenos. Por lo tanto, uno echaría de menos, ¿cierto?, que más que 1.000 millones de dólares fuéramos recortando programas de verdad que no están siendo efectivos, y eso lo cambiáramos derechamente, como lo han dicho varios economistas, en asignaciones y entregas de recursos directos a los chilenos, para que no se vayan en burocracia. Porque fíjese, cuando uno conversa con la gente, yo soy representante de la región más pobre del país de Ñuble, uno le dice, oiga, ¿y usted pidió un recurso en el FOSI? Sí. ¿Y cuánto le dieron? No sé, 1,5 millones. ¿Y cuánta plata le llegó? 300.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque claro, porque el resto se va en el técnico, en la consultora, en la asesoría, y finalmente a la persona le llegaron 300.000 pesos del 1,5 millones que figura. Entonces, nosotros creemos que hay que ir cambiando el método en que le damos beneficio a los chilenos, y hoy día esto puede ser también una oportunidad para ir poniendo en el tema, digamos, esta discusión, porque como le digo, hoy día tenemos una falta de recursos importante y hay que focalizarlo en lo más relevante. Gestión también, y gestión. Así es. Diputado, usted mencionaba que respecto al proyecto antievasión hay discrepancias respecto de lo que efectivamente se podría recaudar si es que entra en régimen finalmente esta ley. Usted mencionaba que hay antecedentes, que hay informes que hablan de que hay proyecciones diferentes a lo que sostiene el Ejecutivo. Lo voy a poner en un aprieto porque sé que es un tema muy técnico, pero para que lo entendamos todos, ¿en qué radican esas diferencias?
Radican porque del punto de vista de los informes que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, lo pongo como ejemplo porque es como una institución que uno puede decir, bueno, no tiene una tendencia partidaria y es más creíble que otros, pero varios informes hablan respecto de que el gobierno no pone el énfasis realmente en donde hoy día tenemos el forado, que es la informalidad. Hoy día tenemos el comercio informal, nos tiene simplemente muertos. O sea, la gente no puede caminar en el centro de Santiago por las calles, ¿cierto? Por justamente todos los que están vendiendo en la calle, y eso trae como consecuencia no solamente un desorden, un tema de delincuencia de por medio, sino que también una baja recaudación. Entonces hay temas como eso que no se enfrentan. Hoy día, como le decía yo antes, tenemos más de 2,5 millones de chilenos trabajando sin contrato, por lo tanto tampoco ellos pagan impuestos. Entonces hay una serie de temas que no son abarcados en este proyecto y que el gobierno sobreestimó. El gobierno sobreestimó que la ilusión y la evasión básicamente estaba en la gran empresa, cosa que es muy complejo porque a simple vista, evidentemente, si una empresa grande tiene contabilidad completa, es muy difícil que ahí esté el foco, ¿cierto? Porque es mucho más fácil de fiscalizar, a eso me refiero. Y por lo tanto, nosotros, como te digo, tenemos una diferencia importante ahí respecto a los recursos, pero mira, ya esa discusión se zanjó y, como te digo, vamos a votar en un rato más. A las 9 de la mañana estamos citados en la Comisión de Hacienda para conocer el proyecto como quedó, porque quedó bastante cambiado en algunos aspectos, y después se va a votar y lo vamos a votar a favor sin ningún problema, excepto algunas cosas, votaciones separadas que tenemos de diferencia con el gobierno, pero son cosas muy menores. Diputado, claro, respecto de ese siguiente paso en este ya tercer trámite, respecto de tanto antielusión, antievasión, hay algunas materias sobre la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, la figura del denunciante anónimo. Si podemos aprovechar de abordar, independiente que tiene que confirmarse algunos de los cambios, pero algunos antecedentes generales de una discusión que en todo caso se venía desplazando desde lo que pasó en marzo de 2023 con, en su momento, rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, y hoy en este llamado pacto donde se buscó incluir a diversos actores en todo este debate y así avanzar de alguna manera. Sí. A ver, mire, yo lo conversé con ustedes en algún momento. Cuando íbamos a votar la reforma tributaria, nosotros le advertimos al gobierno de que lo más sensato era separar la discusión y votar rápidamente lo que tenía que ver con evasión y elusión tributaria, en donde ya teníamos un acuerdo bastante avanzado, porque no nos olvidemos de que esta idea venía desde el gobierno del presidente Piñera, liderado por el ministro Briones en su momento. Por lo tanto, nosotros ya teníamos antecedentes, teníamos una buena disposición. El gobierno no quiso, se arriesgó y fue a la sala con un proyecto que subía impuestos y afectaba decididamente, ¿cierto?, a la pequeña empresa, por lo tanto se rechazó el proyecto. Entonces, bueno, el proyecto finalmente se dividió y se hizo un proyecto distinto, y nosotros tuvimos aprensiones en algunas materias, como dice usted, respecto, por ejemplo, de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, básicamente porque el director de Impuestos Internos siempre, hace muchos años, ha sido nombrado directamente por el presidente de la República, a pesar de que la ley dice que tiene que ser por alta dirección pública. Entonces ahora quedó, por ejemplo, que va a haber alta dirección pública efectiva, que no se va a utilizar estas balas de plata, ¿cierto?, que se utilizan para remover a personas de alta dirección pública para que el presidente lo pueda nombrar a dedo, y va a haber también, ¿cierto?, una suerte de comité que va a fiscalizar también algunas decisiones que se van a tomar dentro de impuestos internos. Ahora, también respecto del secreto bancario y la norma antiilusión, que fueron parte de la discusión, nosotros finalmente pedíamos que quedara en sede judicial, como es hasta el día de hoy, con algunos requisitos que se incluyeron en la ley, y eso también quedó incluido, así que nosotros quedamos en ese sentido bastante conforme. El tema del denunciante anónimo que usted decía, el tema del denunciante anónimo, a nosotros nos parecía que inicialmente el gobierno había planteado una idea de que podía transgredir los derechos del contribuyente, que nosotros creemos que es lo peor que puede pasar, porque ¿por qué? Porque el contribuyente lo que tiene que tener es igualdad ante la ley y una forma de defenderse ante el Estado. Imaginémonos un almacén de una esquina defendiéndose, ¿cierto?, contra el contador auditor del Ministerio de Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay que ponerse siempre en esa posición, y logramos que fuera algo bastante más acotado y más consensuado, y también desincentivando la falsa denuncia, porque aquí también podemos caer en que una persona, ¿cierto?, salga mal de una empresa y denuncie a la empresa por temas tributarios y no le pase nada. O sea, que alentemos, ¿cierto?, una denuncia falsa. Entonces, todas esas cosas quedaron hoy día mucho mejor y nosotros estamos mucho más conformes.
Uh-huh. Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, Frank Sauerbaum, a propósito del debate en torno a este proyecto de anti-evasión, anti-elusión, pero también respecto de lo que ha sido, lo que se proyecta va a ser el debate en torno al presupuesto 2025. Diputado, nos quedan algunos minutos, pero lo quería llevar a otro tema también, porque es ineludible hablar respecto de todo lo que se comentó ayer respecto de la figura de la candidata alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos. Más allá de la defensa que planteó la propia ex ministra, ¿no?, y también algunos parlamentarios de la UDI que señalan que esto sería un acuerdo entre privados y que no hay que meterse porque la universidad puede pagarle lo que quiera. Lo cierto es que es raro, o sea, no es raro, no hay otro sueldo igual, por lo menos conocido al interior de las universidades que se acerque a lo que, por ejemplo, gana o ganaba Marcela Cubillos, y también respecto de finalmente ¿por qué finalmente recibía ese sueldo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la excusa? ¿Qué le parece a todos ustedes esta situación? Sí. Bueno, mira, lo importante siempre es transparentar la situación lo más posible, porque efectivamente estamos hablando de un contrato entre privados, y yo quiero aclarar una cosa, porque hay gente que dice, bueno, pero reciben plata del Estado porque tienen gratuidad. Sí, pero la beca no la recibe la universidad, todos los beneficios los reciben directamente los alumnos, por lo tanto, ahí no hay plata que pase por la universidad, y por lo tanto, los recursos que se le pagaron a Marcela Cubillo no son parte del Estado, ni mucho menos, y por eso resultó medio absurdo y ridículo que algunos plantearan, ¿cierto?, que teníamos que hacer una comisión investigadora. No, pero la compra de los créditos, sí, llega finalmente esa plata a la universidad, pues. Sí, pero el beneficio no es para la universidad. La universidad no se queda con los recursos, los traspasa a los alumnos. Pero mire, usted me pregunta si hay otros casos. La propia Universidad de Chile tiene gente ganando 13 millones de pesos, y es una universidad que tiene absoluta, digamos, relación con el Estado. Es una universidad 100% estatal. Entonces, uno también empieza a cuestionarse todo. Pero yo creo que como nosotros somos partidarios siempre de que sea transparente, así como le pedimos transparencia, ¿cierto?, a Andrés Chadwick para que zanjara su situación, para dar claridad. Aquí también se tiene que aclarar. A mí no me parece descabellado, ¿cierto?, que una persona gane esa cantidad dependiendo de la contribución que haga y dependiendo de la valorización de su trabajo. Yo en eso no tengo ningún problema, no me espanto. Fíjese que yo, antes de ser parlamentario, trabajaba fuera del país y trabajaba en Arabia Saudita. Y la realidad económica es bastante mejor que aquí, por lo tanto mi nivel de ingreso era más del doble de lo que yo gano hoy día como diputado, y nadie se espantaba porque era el trabajo que yo hacía. Pero era Arabia Saudita, pues, diputado. Sí, por eso le digo, pero claro, la plata llegaba a Chile y la gente decía, bueno, tanta plata que ganáis, claro, pero depende del trabajo que se haga, el sacrificio y la entrega y la dedicación. Eso es una evaluación que tiene que hacer el privado que contrata a alguien, a eso me refiero. O sea, si una persona estima que Marcela Cubillos contribuyó a la universidad de esa manera, es una decisión que hay que preguntarle al rector, más que a Marcela Cubillos. ¿Se negoció mal? ¿Se negoció mal el sueldo? No sé si mal, pero mira, el trabajador tiene derecho a pedir lo que quiera. Ahora el empleador es el que tiene que explicar si ese trabajo realmente se justifica de ese sueldo. Diputado, solo para el cierre, porque ella hablaba ayer desde la izquierda, pero repasamos algunas declaraciones, por ejemplo, de Jimena Osandón, donde ella, claro, decía, no, yo no voy a cuestionar a nivel docente que ella pueda ejercer, etcétera, pero ella hacía observaciones como que cualquier persona o incluso actores que en algún momento quedaban sin cargos, por ejemplo, llegaban a la Universidad San Sebastián. Habla de la relación potente de esta institución con la figura de Andrés Chadwick y con todo lo que hoy se está discutiendo, también desde su propio sector lo han llamado a aclarar ciertas conversaciones en el marco que se ha hecho público del denominado caso Hermosilla, que tiene que ver con el abogado Luis Hermosilla. ¿Cómo abordarlo desde ese punto? Sí. Mire, yo siento que lo más importante es que le demos transparencia y tranquilidad a los chilenos. A mí lo que me deja tranquilo es que no es plata del Estado y por lo tanto... No estamos seguros, diputado. Yo no pondría las manos al fuego ahí. No, nosotros ayer consultamos y lo hicimos bien, pero como le digo, a mí me parece que la crítica de la Jimena Osandón
es comprensible, pero yo creo que se dio muy por sobre la marcha y no tenía más antecedentes. De hecho, lo conversamos ayer en la bancada, y quizás no debió haber dicho esa expresión, porque también es injusto con otros, porque si uno revisa quién trabaja en la Universidad de San Sebastián, trabaja gente bastante capaz, que es una contribución sin duda. Entonces es injusto también con otros que sí efectivamente están haciendo un buen trabajo y son un tremendo aporte al conocimiento. Entonces hay que ser cuidadoso con el prestigio de los demás también. Además, hay un tema fundamental. A mí me asusta un poco este feminismo, como decía Marcela Cubillos, de cartón, porque salieron todas a pegarle porque ganaba mucha plata. Obvio, porque como decía ella, su marido trabaja en el extranjero y ella qué iba a hacer, iba a sentarse a que la mantuviera. Pero no se está cuestionando eso, diputado. Sí, pero o sea, acá lo que se está cuestionando es por qué finalmente alguien que además es candidata o va a ser candidata recibe estos recursos, aparte de una universidad que está tan ligada al sector que ella también representa, siendo además la única excepción, porque aquí, diputado, el problema, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero es que acá el problema es que se abren una serie de dudas a propósito de lo que usted decía, entregar tranquilidad a la gente. Acá lo que menos queda es que quedemos tranquilos, porque uno se puede preguntar cualquier cosa. ¿Por qué? ¿A dónde iban esos 17 millones de pesos? ¿Al bolsillo directamente de Marcela Cubillos o a otras cosas? Son preguntas que yo creo que la gente válidamente se las puede hacer. Entonces ese es el problema, diputado, más que un problema de la condición de género de la candidata Cubillos. Sí, aquí cualquiera se puede hacer cuestionamientos, pero uno echa de menos la falta de rigurosidad cuando se trata del Frente Amplio. Se olvidaron de los amigos de las fundaciones, los tienen ahí muy guardados. Entonces hay que ser objetivos. Yo, como le digo, preferiría tener absoluta transparencia y que sea la universidad la que haga una declaración y diga, oiga, le pagamos tanto por tal trabajo, y se acabó la discusión, porque le vuelvo a insistir, nosotros ayer la información que tenemos es que esos recursos son recursos que se tratan entre privados y que no son recursos del Estado, producto de beneficios que el Estado le entrega a la universidad. Así que yo por eso me quedo mucho más tranquilo con esa explicación. Bueno, diputado, agradecerle como siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros, que esté muy bien. De nada, muchas gracias, hasta luego. Buenos días. 8:06, nos pasamos un poquito, pero es que habían varios temas que conversar con el parlamentario. Tenemos que hacer una pausa. Diana, tú nos abandonas por hoy.